Buenos días, compañeras, compañeros, amigos, amigas, camaradas, todos y todas. Nos habíamos quedado en el video anterior, pues que el movimiento había logrado un triunfo muy importante, el movimiento estudiantil, el movimiento magisterial, había logrado un triunfo importante porque había logrado la salida del rector Gonzalo Armienta Calderón, que habían impuesto en febrero de 1970 y que sale de nuestra propia institución el día 7 de abril de 1972. 2 años, 2 meses permaneció el señor Armienta Calderón como rector formal de la universidad y nunca pudo ser tal. Y a partir de ahí, con la salida del señor Armienta, se nombra como rector interino al doctor Rodolfo Acedo, un buen hombre, una persona, un académico que era conocido por todos o la mayoría de los universitarios. Además de eso, habíamos logrado la reforma a la ley orgánica donde desaparecía la Junta de Gobierno, o sea, una organización supuestamente integrada por 5 notables que todos actuaban y definían las cosas y decidían con los dictámenes, la orientación, la orden que recibían por parte del gobernador en turno. ¿Qué pasó posteriormente? Termina ese movimiento que acabamos de mencionar y la organización estudiantil llamada Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, pues salía victoriosa esta organización que aglutinaba a todos los estudiantes de nuestra institución. Empezamos nosotros a reconstruir prácticamente la universidad. Nuestra columna vertebral de la movilización era la defensa de la universidad, de su autonomía, era la vinculación de la universidad con la sociedad, con la problemática que padecía la sociedad, siempre con una actitud solidaria. Nos propusimos organizar académicamente la universidad, elevar sus niveles académicos, etcétera, etcétera. Pero con el transcurrir del tiempo, indudablemente el gobierno del Estado, que aún lo encabezaba el señor nefasto Antonio Toló Corro, pues no se quedaron con las manos cruzadas. Ya lo mencionamos la ocasión anterior, empezaron a formar otras instituciones educativas en franca confrontación contra la institución, nuestra alma mater, la Casa Centenaria de la Educación Superior en Sinaloa. Y además de eso, empezaron a infiltrar a los movimientos al interior de la institución para que entráramos efectivamente en contradicción quienes integrábamos la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa. Y se fue configurando 2 vertientes distintas y contradictorias. Unos, y me incluyo, quienes estábamos dispuestos a continuar luchando por defender la universidad, por defender su autonomía. Otros, bajo unas concepciones totalmente equivocadas, empezaron a plantear la destrucción de la universidad. ¿Quiénes planteaban la destrucción de la universidad? Pues un conjunto de compañeros, reducidos por cierto, que en cada vez que íbamos a debatir esta problemática en las asambleas, los estudiantes masivamente lo rechazaban. No nos ganaban una discusión en las asambleas estudiantiles. Rechazaban la idea de destruir nuestra institución y nosotros defendíamos con el mayor de los ahíncos a nuestra institución, tratando de preservarla como un instrumento
y alternativa educativa para los hijos de los obreros y los campesinos, fundamentalmente. Eso es lo que planteábamos. Bueno, pero llega por acá una idea, pues, de que había que radicalizar la lucha para poder acabar con el capitalismo, y concebían además que si la universidad desarrollaba un conjunto de actividades a imagen y semejanza de una empresa capitalista, para acabar con el capitalismo había que destruir la universidad. Y fíjense ustedes esta idea muy fuera de contexto, ¿no?, que algunos estudiantes de aquel entonces hicieron como suya esta idea, de tal manera que se les puso el adjetivo descalificativo de enfermos, porque algunos decían que estaban enfermos mentalmente al plantear la destrucción de la universidad. ¿De dónde sacaron esta idea que ellos denominaron la tesis de la universidad fábrica? Fíjense ustedes, no es exageración lo que les voy a comentar, pero en el capítulo 12 del tomo 1 del Capital de Carlos Marx, habla justamente de que, haciendo un comparativo entre un obrero productivo de una empresa con el maestro que desarrolla algunas actividades, y decía que el maestro también era un obrero, ¿cuál era el producto de este obrero que se dedicaba a la educación universitaria? Moldear la mente de los jóvenes para que sirvieran como materia prima al capital. Y entonces, en 3 renglones que plantea de manera de ejemplo Carlos Marx en este capítulo del tomo 1 del Capital, ellos agarran textualmente estos 2-3 renglones y convierten y elaboran una tesis de la universidad fábrica, y entonces querían destruirla como un medio para destruir todo el sistema económico en su conjunto. Y fue cuando se empezaron a polarizar las posiciones, por unas concepciones equivocadas, un radicalismo irracional, y además una infiltración por parte del gobierno. ¿Cuál era la finalidad de estos estudiantes que después llegaron a ser miembros y militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre? Primero, la idea de ellos fue construir una fuerza política con dirección hacia la lucha armada y la guerra de guerrillas. Ellos lo planteaban de esa forma. El objetivo o los objetivos principales para ellos era luchar por los ideales comunistas de la liberación del proletariado, la destrucción de la burguesía y el establecimiento de un gobierno socialista en la nación. Estos planteamientos, de manera muy general, se circunscribieron exclusivamente a la participación al interior de la universidad, y trataban de agarrar de plataforma a la universidad para hacer movilizaciones de carácter extrauniversitarios con un tinte de guerrilla urbana o guerrilla rural. Y entonces empezamos nosotros a tener contradicciones muy fuertes. Tan es así que al interior de la universidad, en mayo de 1973, pues suceden 2 asesinatos en la vieja casona Rosalina, en el edificio central de la universidad, y se fueron exacerbando las contradicciones, de tal manera que ¿a qué se dedicaban estos muchachos que abrazaban la idea de la guerra de guerrillas? Pues a despojar a los estudiantes de los libros que estaban ubicados en las bibliotecas, saqueaban, destruían las bibliotecas, trataban de impedir permanentemente el desarrollo de nuestras clases, asaltaban la tesorería de la universidad, se robaban los aires acondicionados para que no pudiéramos tener clases en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entre ellos mismos se fueron descomponiendo sus posiciones, afloraron sus contradicciones internas, se asesinaban unos a otros bajo
una especie de justicia proletaria. Bastaba que uno de sus miembros tuviera a alguien de los dirigentes, le surgiera una duda que posiblemente fuera un chota político, y ya había que ajusticiarlo. Y se cometieron verdaderas y auténticas infamias en la práctica política de este gobierno, y nosotros continuamos defendiendo la universidad, defendiendo su autonomía, defendiendo el quehacer académico. Y bueno, el tiempo a cada quien puso en su lugar. No fuimos pocos los que defendimos a la universidad. Según una información que es pública de la Dirección Federal de Seguridad de aquel entonces, quienes militaban en el equipo de los enfermos ascendían a 146 militantes, que dicha Dirección Federal de Seguridad los ubicaba también como miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ellos usurparon el nombre de la organización y decretaron una auténtica y verdadera minoría de estudiantes, decretaron que la FEU se iba a la clandestinidad, pues iba a la clandestinidad de las masas, y se desenvolvió de esta forma. Es indudable que en los años de 1973 a 1977 aproximadamente, la universidad sufrió una convulsión relevante, indudablemente, que la afectó mucho a la universidad como una institución educativa. Después de 1977 empezó a tomar su rumbo la universidad y se planteaba un modelo educativo que se sintetizaba en que esta institución debería de ser no un claustro universitario, sino una universidad crítica, democrática y popular al servicio de la sociedad sinaloense y de su pueblo. Y entonces la universidad siguió desarrollándose, empezó a agarrar el cauce estrictamente académico, científico, se formaron divisiones de estudios superiores, se formaron las maestrías, los doctorados, las escuelas se convirtieron en facultades mucho antes de que llegara el señor Cuen, Héctor Melesio Cuen, a la rectoría de la universidad, para que no los engañe, ¿no? Este trabajo de normalización académica de nuestra institución se debió al esfuerzo de muchos compañeros y compañeras que se dedicaron a la docencia, que se dedicaron a prepararse, a organizar nuestras escuelas, a elevar su nivel, a transformarlas de escuelas en facultades, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente que había una asignatura pendiente, que eran los procesos de elección de nuestras autoridades, ¿no? Y ahí pues empezaron a configurar distintas ideas que pretendían ser aplicadas en los procesos de elección. Por ejemplo, si iba a haber la elección de un director de escuela, bueno, pues ahí muchos impulsamos que fuera la comunidad universitaria a través del voto directo, secreto y universal quienes eligieran a sus autoridades, igualmente al rector. Impulsamos eso. Todos los procesos no son perfectos, este tuvo deficiencias, tuvo desviaciones. Los actores políticos principales que participaban en los procesos selectivos para ocupar un cargo, ya sea de rector, de director de escuela, también empezaron a manipular las cosas, a introducir en los procesos electorales pues los actos, las festividades, las fiestas, las carnes asadas, etcétera, de tal suerte que se desnaturalizaban los procesos electorales. No eran los estudiantes los que echaban a perder los procesos electorales, eran los protagonistas políticos que aspiraban a un puesto, a un cargo al interior de la universidad, los que introdujeron estas prácticas que demeritaban los procesos democráticos de elección de la universidad. Y algunos interesados lograron una reforma en la universidad en donde se quitaba, se anulaba la participación de toda la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades. Y continuamos
sosteniendo la universidad como una institución educativa a nivel medio, superior y superior. Y así transcurrió la universidad prácticamente toda la década de los 80 y parte de los 90. Una universidad que ha sido la institución de referencia para la formación de los profesionistas. Ni la Universidad Autónoma de Occidente, ni la Escuela Libre de Derecho, ni los COBAES pudieron hacer que la Universidad Autónoma de Sinaloa fuera desbancada como nuestra máxima casa de estudios.